Hace par de días, López Obrador, que está empeñado en intervenir en la carrera presidencial, en la campaña actual, porque evidentemente, como todos quieren que su sucesor sea quien triunfe en las elecciones, pero hay leyes, hay reglas que dicen que el mandatario pues, debería ser lo más neutral posible dentro de lo razonable. De hecho, López Obrador hace muchos años decía que no podía ser faccioso un presidente ni servir solamente a su partido, porque tenía que ser el presidente de todos y ser neutral. Eso lo decía cuando no era presidente. Pero ahora, metido precisamente en la campaña electoral de lleno, dijo que la inseguridad en México era falso, era un invento, que en México no había inseguridad, que esto era un invento de los publicistas, que era una exageración de la violencia que hay por parte de quienes están promoviendo a la candidata opuesta a la candidata de López Obrador, porque en realidad el pueblo mexicano está feliz. Mire usted, todo grupo social pretende estar feliz porque no puede estar viviendo en la furia, o en la tristeza, o en la decepción, en la ruina. Pero es muy difícil afirmar que el pueblo mexicano vive en un extremo de felicidad extraordinario cuando tienes a madres buscadoras buscando a sus hijos desaparecidos, cuando tienes 11 feminicidios por día y muchos más asesinatos por día, donde no ha remitido el número de asesinatos, de muertes dolosas en México, sino al contrario, ha aumentado muy por encima de los dos anteriores gobiernos, que no eran nada buenos y con los que no pretendo defender, pero si tenía sus gobiernos malísimos, uno del PAN y otro del PRI, y este tiene una situación aún peor, pues es peor. Malo, peor. Es una comparación normal. Hay mucha más violencia, hay más violaciones, hay más inseguridad, hay más zonas del país controladas por la delincuencia, y esto no es un invento. Y es muy alarmante que la gente que defiende a ciegas al actual gobierno mexicano ahora esté convencida de que no hay violencia, de que las bandas de narcotraficantes no están controlando parte del país, que la delincuencia organizada no está asesinando a candidatos, a gobernadores y a alcaldes en numerosos municipios, sobre todo en el norte de México, donde esta semana acaban de matar a 2. Es violencia real, son personas de una de las cuales cuya muerte pudimos ver directamente en videos aterradores, ¿no? Apuñalándolo tirado en el suelo. ¿Cómo puedes decir que la inseguridad es un invento y cómo puede alguien más creerlo? Así es como se puede llegar a prostituir la idea de verdad, y yo creo que deberíamos preocuparnos muchísimo, muchísimo. No solo en México, México es solo un ejemplo. Creo que las mentiras de Ayuso, por ejemplo, en España, han llegado a niveles absolutamente de delirio, su desvergüenza, su movimiento hacia una ultraderecha absolutamente irresponsable y alejada de todo concepto de la decencia en política, que existe la decencia en política, es alarmante, ¿no? Las mentiras de toda la ultraderecha y las mentiras de cierta izquierda que se niega, por ejemplo, a informar que Navalny fue asesinado, o que se niega a condenar a Putin porque Putin ha amenazado con una guerra nuclear, y entonces hace un programita, me estoy refiriendo al tiktokote que se hizo Pablo Iglesias, donde hacen un programa sobre quién está ganando la guerra para convencernos que le está ganando Putin, pero sin mencionar que Putin acaba de amenazar con una guerra nuclear a toda la humanidad. La omisión también es una forma de mentira. Si no luchamos con la mentira, y si empezamos a creer que uno de los países más peligrosos del mundo, como es desgraciadamente mi país originario, México, no tiene inseguridad porque lo ha declarado el señor presidente, y todo es un invento de los publicistas que no quieren que su candidata gane, tenemos un problema. Te quito mi sub adiós al 100% con AMLO. ¿Ves? No hay mejor explicación. El Ángel me dice, la vamos a poner aquí para que la vean ustedes. El Ángel, te quito mi suscripción. Adiós al 100% con AMLO. Haga lo que haga. En palabras de Donald Trump,
Puedo dispararle a alguien en la Quinta Avenida en pleno día y matarlo y no voy a perder votos. Si tú eres de los que van a votar por el pese a eso, preocúpate por ti.